Senador Fama. Senador Fama, disculpe. Primero quiero aclarar una cuestión. Muchas gracias por las preguntas. Hay varias de las preguntas en esta serie que refieren a cuestiones que están por fuera del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y algunas de ellas también ya fueron respondidas. Intentaré referirme a todas ellas, pero siempre buscando aclarar en primer lugar las cuestiones que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo que ello implica. Senador Fama, la primera pregunta efectivamente lo marcaba en mi exposición o en la respuesta a alguna de las preguntas que no hay ninguna cuestión que refiera a variaciones en los impuestos o en los derechos de exportación. Sabemos que la atribución de crear o modificar impuestos corresponde al Congreso. Y en cuanto a los derechos de exportación, el Código Aduanero prevé la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional grave o desgrave, si así lo autorizan las leyes, y el Poder Ejecutivo nunca iría en contra de la Constitución Nacional. Sobre la cuestión de las empresas públicas, reitero que no hay ninguna meta indicativa en el programa con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, el Gobierno Nacional buscará gestionar de modo de garantizar el correcto funcionamiento de las distintas empresas públicas, entendiendo que la situación ha ido evolucionando desde lo que fue el peor momento de la pandemia a lo que es el momento actual, y por lo tanto la política se ha ido adaptando en función de ello. Hay una pregunta que tiene que ver con planes de obra pública que nuevamente escapa. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no define qué obras públicas, cuáles son las estrategias desde el punto de vista de la inversión en obra pública que se lleva adelante. Eso luego es responsabilidad del Gobierno Nacional y su ejecución es responsabilidad del Gobierno Nacional. Senadora Vigo, gracias también por las preguntas. La primera justamente es vinculada a las últimas respuestas que doy. Pensamos que el debate en la Cámara de Diputados fue enriquecedor y efectivamente quedó más claro cuál es el rango en el cual el Poder Ejecutivo somete a consideración del Congreso de la Nación el respaldo de cuestiones asociadas o directamente de la política económica y cuál no, cuál es exclusiva responsabilidad y competencia del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso consideramos valioso el proceso que allí se dio y el resultado, claramente un paso adelante. Sobre la cuestión de la energía, reitero e intento proveer más claridad sobre lo respondido anteriormente. Básicamente el esquema sobre el cual opera el Gobierno Nacional refiere a aquello en lo que tiene jurisdicción el Gobierno Nacional. Y como señalaba anteriormente, en lo que es el gas, el Gobierno Nacional tiene jurisdicción sobre los 3 segmentos de la tarifa, el PIS, el transporte y la distribución, y en lo que es electricidad, solamente el costo de la generación de la energía, al PEST. Y el subsidio es el mismo para el PEST, asociado al costo de la generación eléctrica en todo el país. O sea, el PEST es el mismo en todo el país. Luego, las provincias tienen jurisdicción sobre el componente del valor agregado de la distribución y sí el Gobierno Nacional tiene jurisdicción en el caso del AMBA sobre ese componente. Pero luego es una decisión de las provincias cuál es el valor agregado, el componente del VAD, el valor agregado de la distribución. En el caso de la provincia de Córdoba, que es la provincia que tiene la segunda tarifa más alta en el país, es justamente porque sobre el componente en el cual la provincia tiene jurisdicción, que es el componente del VAD, tiene un mayor valor que en la mayoría del resto del país. Sobre la cuestión de los derechos de exportación, me referí en relación a la pregunta del senador De Angeli, pero vuelvo a marcar que en cuanto a la cuestión particular que consulta, no se está contemplando una modificación en los derechos de exportación de los granos. Y el resto de la cuestión es la que describí previamente en relación a la pregunta del senador previamente. Senador Lewandowski, voy a darle la palabra al presidente del Banco Central en unos
segundos para que refiera a las preguntas que hace en relación a las tasas de interés y a la cuestión de los insumos para la producción. Simplemente marco que celebro el comentario suyo de que del tratamiento próximo de la ley para el desarrollo de la agroindustria. El Poder Ejecutivo trabajó de una forma que consideramos virtuosa, construyendo aprendizajes y entendimientos para articular un esquema que favorezca el desarrollo del sector, y consideramos que sería muy valioso para la Argentina que en el Congreso de la Nación trate próximamente este proyecto de ley, de modo que por eso es que celebramos su comentario al respecto. Y le paso la palabra al presidente del Banco Central, Miguel Pese.